Queridas amigas y amigos, es una alegría realmente estar en contacto nuevamente con ustedes, ahora para la octava clase de Fenomenología 2021. Vamos a realizarla en base a consultas que ustedes nos hicieron llegar estas últimas 2 semanas. Sobre todo estos últimos 3 o 4 días se acumularon un buen número de ellas que tienen complejidad, profundidad y sin duda mucho interés. No creo que podamos hoy terminar de responder esas consultas, pero bueno, continuaremos la semana que viene para darles un fin adecuado, ¿no? Una respuesta adecuada, una conclusión que permita en todo caso la continuidad de la conversación. Conocí estas cuestiones de fenomenología en el siglo pasado, hace ya muchos años, por el año 84, 85, fíjense. Y desde ese tiempo me mantuve muy ligado a estos temas, a estos estudios, y aunque como todo hubo etapas de acercamiento y de alejamiento, ha sido un punto de vista que me ha brindado gran ayuda en todo el transcurso de la vida, particularmente en los más difíciles, en aquellas etapas más duras. ¿Qué les quiero decir con esto? Para mí, profundizar en los estudios de fenomenología es algo que me deja en un cierto optimismo, en una situación o en una mirada que no es para nada negativa respecto del sentido de la vida humana, de nuestro propósito aquí y de la trascendencia del ser humano. Lo aclaro porque a veces podría parecer, cuando tocamos ciertos temas, incluso varios que vamos a tocar hoy, que un pesimismo estuviera instalado de fondo en la mirada de quien hace fenomenología. Yo no sé en el caso de otros, no es así en nuestro caso. Incluso a veces se nos dice, pero ¿cómo puedes compatibilizar algunas afirmaciones que haces en los vídeos de fenomenología con el cristianismo que predicas o con los escritos que ponen en el blog, etcétera? Lo podemos compatibilizar perfectamente, no hay ninguna contradicción. Son abordajes distintos, puntos de vista diferentes, que nos llevan al mismo punto. ¿Cuál es ese punto? Que la vida tiene sentido y que las acciones pueden estar alineadas con ese sentido y que ese significado o propósito es trascendente a la vida humana. Por decirlo en una frase corta. Pero vamos paso a paso tocando temas muy difíciles, de cierta complejidad en el tratamiento. ¿Existe la verdad? ¿Existe la verdad? Era una de las preguntas que se nos hacían llegar. La verdad, como palabra, como tal, es un concepto más. Toda palabra, todo concepto, todo lo que está incluido en un lenguaje es un concepto. Por lo tanto, como vimos el otro día, depende de un nombre, de un sonido y de una forma que se nos va asociando en la memoria. Le decimos verdad a una cierta convención social respecto de ciertos temas. Por ejemplo, yo puedo decir ahora, esta habitación está iluminada, tiene cierta luz. Y ustedes van a convenir conmigo sin dificultad que esto es verdad, esto es así. Porque hemos coincidido en una cierta época, en una cierta cultura, con unos ciertos patrones para ver la realidad que nos hacen coincidir sin problema con eso. Por supuesto que la verdad para nosotros es muy distinta que la verdad para alguien del siglo XIV, del primer siglo del cristianismo o antes de Cristo, y probablemente sea diferente esa verdad para alguien que viva 2 siglos más adelante. Pareciera que la verdad es un encaje,
una coincidencia de las piezas de nuestro rompecabezas en la memoria, de nuestras percepciones, de nuestras representaciones y por lo tanto de nuestras sensaciones. Cuando todo esto encaja, nosotros decimos, eso es verdad. Incluso de allí deriva lo que llamamos comprensión. ¿Qué es una comprensión? Un alineamiento de los contenidos que están en nuestro psiquismo. Cuando los contenidos están perfectamente coengranados, se produce una sensación muy clara que entre los amigos le decíamos encaje. Esto encaja, coincide. Y eso es verdad. Se comprende algo. Bien. La verdad en sí misma, según fenomenología, no la podemos conocer. Recuerden esto, lo hablamos en algunas clases iniciales del curso, pero claro, es algo difícil de asumir, de encarnar, de aceptar. Y entonces se vuelve a plantear el tema. ¿Por qué no podemos conocer la verdad en sí misma? Porque siempre estamos mirando desde nosotros. Es decir, lo que vemos está totalmente teñido, contaminado o abarcado por nuestra mirada. Esa mirada tiene una memoria, unas cargas y todo lo demás que ya hemos conversado, creo, suficientemente. Y la verdad que está más allá de esta vida, la verdad de Dios, salvo por experiencias íntimas del corazón que trascienden el lenguaje, trascienden lo que se puede comunicar, tampoco se puede conocer. A Dios no lo podemos conocer con el entendimiento, porque no es una cosa, no es un fenómeno. Está detrás, antes y después de todos los fenómenos. Por lo tanto, no es cognoscible. Esta palabra quiere decir, en un sentido más etimológico, que no es pensable. Dios no es pensable. Por lo tanto, hay que apelar a otro tipo de conocimiento. Ya vamos para eso. ¿Qué otro tema se nos planteaba? El tema del sentido. También lo hemos tratado. Se habla de si la vida humana tiene sentido, de si no tiene sentido y demás. Por lo general confundimos lo que llamamos sentido con un objetivo. El sentido, el significado de la vida humana no tiene que ver ni con un hacer, ni con una meta determinada, sino que tiene que ver, por decirlo así, con algo que atraviesa todos los instantes de la vida, con algo que tiñe, que está en el fondo de todo lo que ocurre. Y eso es el sentido de la vida. No es una meta, no es un objetivo. Entonces, es muy común que digamos, aquello no tiene sentido, porque claro, es una actividad que me ha hecho gastar energía y no me conduzco a ninguna meta, a ninguna meta. Pero el sentido de la vida no tiene que ver con esas cuestiones, ni con el gasto de energía, ni con llegar a un lugar determinado o algo que se le parezca. El sentido también nos resulta trascendente y no nos resulta cognoscible en su sentido último. Nosotros hablamos de la redención del género humano, de la vida más allá de la muerte, de la inmortalidad del alma junto a Dios, del designio que abarca todos los sucesos, todos los acontecimientos. Todo eso está muy bien. Pero, ¿por qué y para qué se está dando la existencia misma? Es algo que con la mente no lo podemos formular con encaje, que nos deje tranquilos. Es decir, nunca podemos alcanzar lo que nos parece la verdad. No se llega a ese registro de plenitud y de comprensión con esta herramienta limitada que tenemos. Por eso es que los místicos nos hablan muchas veces en otro lenguaje, metaforizan, hacen poesía,
dicen cosas que a veces son paradojales, parecen extraviados, a veces los místicos cuando afirman cosas, porque es algo que la mente no puede traducir ni siquiera atinadamente, ni siquiera atinadamente. Vamos a ir poco a poco, a ver, revisamos las notas y seguimos. Bien, vamos a ir bajando un poco el plano para después subirlo nuevamente y así ir alternando distintos ángulos de visión. Cuando digo bajar o subir el plano me refiero a algo más abstracto, que va más a lo esencial, o más concreto, más aterrizado en lo cotidiano. Me acuerdo, yo no sé si fue en el instituto, en qué etapa de aprendizaje del colegio, que me asombró y me dejó maravillado descubrir la función de ciertos animales, por ejemplo. Se me explicó que las aves, ciertas aves, eran vectores. Fíjense la palabra, ¿no? Suena científica. Porque comían semillas, por caso, comían semillas, se iban volando lejos y luego, cuando desechaban lo que sobraba de su cuerpo, estas semillas que no habían sido digeridas eran sembradas en este nuevo territorio, en este nuevo lugar. Y se me dijo entonces, las aves tienen esta función de vectores, de transmisores, de distribuidores de las especies vegetales. Me quedé maravillado. Nunca lo había visto así. Pero claro, este es nuestro modo de ver, nuestro humano modo de buscar una utilidad en la vida de aquel otro ser. No estamos discutiendo si esto es así o no. Simplemente mencionando que cuando encontramos el encaje de la paloma o de este tipo de aves, cuando encontramos el encaje, en este caso es ¿para qué sirven?, a nosotros nos parece que la existencia de las aves tiene sentido. Puede ser, pero esto es en un plano. No podemos reducir el significado de la vida de las aves a esto solamente. Sería un modo demasiado parcial, demasiado mínimo y en cierto modo utilitarista. Porque alguien podría decir, no, el sentido de las aves es aportar belleza, es mostrar la liviandad con la que se pueden producir los desplazamientos, nos llevan a otro plano de visión. Habría mucho para decir en ese sentido. Es decir, cada quien lo puede ajustar de diferente modo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque se planteaba un tema también con el significado y el sentido de la vida humana en relación a la vocación. A la vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Pocos temas son tan frecuentes en la vida espiritual y en la vida cristiana como este de descubrir la propia vocación. Por lo general, la vocación viene unida al talento. Es muy común que si tienes determinado talento, estés llamado a realizar algo, alguna actividad que permita desplegar dicha potencialidad, que sea coherente. Difícilmente tengas vocación para jugador de fútbol si no le atinas a la pelota, ¿no? Esto es una experiencia que creo todos tenemos. Pero fíjense lo que ocurre. Nosotros, por lo general, amigas y amigos, estamos viviendo equivocados. Por lo general vivimos equivocadamente. Y yo diría que un gran porcentaje de la gente no hace actividades que tengan relación con su vocación. Por lo tanto, tampoco despliegan ese talento particular que les ha sido dado y que tanto bien le hace a ellos mismos y a quienes los rodean. ¿De dónde viene este desalineamiento? Que la mayoría de la gente no esté trabajando
en lo que le gusta trabajar, en lo que quiere trabajar y en aquello que se le da bien. Viene de una equivocación básica que tenemos en la vida y que mencionamos el otro día y vamos a profundizar un poco más hoy con el tema de la muerte y de la finitud. Está totalmente relacionado esto del talento, de la vocación, a la vez con lo de la muerte y de la finitud. Pero antes permítanme terminar este tema de la vocación. Yo pregunté una vez, me sirvió muchísimo la respuesta. ¿Cómo saber aquello para lo que uno ha sido llamado? Y se me decía, hay un ejercicio muy fácil que cualquiera puede poner en práctica. Fíjate con atención qué es aquello que harías gratis, aunque nadie se diera cuenta que lo haces, de puro gusto. Aquello que harías sin esperar retribución alguna, porque la recompensa está en el acto mismo de realizar esa acción, en su propia ejecución. Es como un fin en sí misma, esa acción. También que estuviera libre de la aprobación ajena, es decir, que tú lo harías igualmente, aunque nunca nadie se entere de que lo estás haciendo. Iba en la misma dirección. Y también que sea algo que se te dé de manera fluida o más o menos fácil, por decirlo en otros términos, y no lo forzado, no lo excesivamente dificultoso, que muestra que quizá no sea tu camino. Fíjense, es un punto de vista muy práctico que tiene criterios simples que podemos aplicar a nuestra vida. Pero resulta que ya por influencia cultural estamos determinados, impelidos, impulsados, diría obligados a realizar actividades que ponen como prioridad lo económico, ¿no es cierto? Ya nuestros padres nos han dicho, no, eso no, te vas a morir de hambre, esto sí, que lo pagan bien, ¿no? Es clásico, ¿verdad? El ingeniero, el abogado, el doctor. No vaya a ser que el hijo saliera artista, por ejemplo, o escritor, o pintor, o alguna profesión que no fuera de seguro redituable. Al menos esto le sucedía a mi generación y creo que a varias generaciones. Quizá hoy se ha movido un poco esto, ha variado un poco. Es decir, estamos impulsados a considerar lo económico como el factor fundamental de la actividad humana. El factor fundamental es lo económico, la sobrevivencia, e incluso esto nos llevó como especie a mezclar, a combinar de un modo difuso, poco claro, enrarecido, el sentido de la vida humana con la adquisición de bienes. ¿Quién puede decir que una vida es una vida fracasada si aquel que la vive tiene 2 mansiones, 5 autos y 2 empresas y demás? Lo intangible de esa vida, es decir, la felicidad que vive quien la vive, por lo general no se está considerando. Se supone que estos objetos por sí mismos aportan lo que se necesita. ¿Verdad? Está bien, son términos gruesos, lo estamos haciendo en trazos gruesos, pero por lo general creo que estamos atinados, que es cierto lo que decimos. ¿Cómo es que terminamos haciendo, por ejemplo, lo que no es de nuestro agrado, incluso algo para lo cual no somos especialmente dotados, no tenemos un talento especial para esta o aquella actividad? ¿Cómo es que nos pasamos tantas horas de la vida? Fíjense que por lo general es 1/3 de cada día, o un poquito menos si lo vemos semanalmente, que se vive en trabajos indeseables para uno, que uno necesita otra cosa y sin embargo se persiste ahí. ¿Qué permite esto? Esta insanía, perdonen la palabra, pero hay una cierta insanía. ¿Cómo se puede vivir así?
obviando, dejando de lado el tema de la muerte. Y esto, que es muy poco amable de hablar, esto también está en la raíz misma de nuestra cultura, del modo de ser y estar de toda la especie humana. Estamos inmersos en la vida, nos encontramos en la existencia, pero el ser humano no es un ser que adviene a un mundo solo natural. Es decir, el ser humano no aparece solo rodeado de plantas, de piedras, de cielo, de montañas, de agua. No. El ser humano nace a un mundo social. Ya nacemos y caemos en un mundo social. Y este tejido social tiene valores muy precisos que son para nosotros tan importantes como el sol, el agua y el afecto. Tan importantes como eso. Y nos vemos totalmente condicionados desde muy pequeños a seguir estos valores, so pena de ser excluidos del cuerpo social. Cuidado, es muy doloroso para un niño cuando es reprobado por sus pares en el colegio o por sus padres, cuando es juzgado, criticado, etiquetado de maneras a veces horribles. Esto pesa y esto hace que se vayan apagando en nosotros, oscureciendo, dejando de lado estos impulsos genuinos que tienen que ver con la vocación y con el talento. En otras palabras, o para redondear un poco el concepto, si es que lo hemos podido transmitir, si una paloma no vuela, falta algo importante en su vida. No podemos decir que no tiene sentido, porque todo tiene sentido en la existencia. Fíjense esto, el hecho de que algo sea, en sí mismo, dota de sentido a eso. ¿Cómo podría ser que algo exista y no tenga sentido? ¿Cómo habría surgido, cómo habría aparecido en la existencia si no tuviera algún tipo de necesidad o propósito en el entramado general? Es un buen tema. Pero no podemos negar que una paloma que no puede volar pierde una parte del sentido original al cual parece haber sido llamada. Entonces, en el caso del ser humano, si no llevamos adelante nuestra vocación, si no ponemos lo mejor para que se abra cauce, eso que sentimos es lo nuestro y que por lo general se nos da bien, si esto se aniquila, se deja a un costado, por más justificado que esté, sospechamos que es difícil que se instale una alegría estable de fondo en nuestra vida, porque estamos rechazando una simiente, un centro profundo que vino con nosotros y que de algún modo es aquella hipóstasis que hablábamos en alguna clase de filocalía, creo que con Máximo el Confesor, que es una especie de singularidad única e irrepetible que cada ser tiene. Yo creo que ahí tenemos unos criterios básicos que buscan responder esto que se nos consultó sobre la vocación y el talento. Y que está bueno poner en tela de juicio lo que hacemos, revisar nuestras actividades y ver si es posible hacer ajustes que nos tengan más alineados, antes que nada con el propio corazón, porque eso seguramente está alineado con la voluntad de Dios. Ahora seguimos. Muy bien, continuamos. El tema del sentido, el tema del talento y de la vocación, esto de si algo se nos da bien o no se nos da bien, y la relación con todo ello, tiene que ver con este vivir equivocados, con este estamos viviendo equivocados, que nos hace negar la importancia de ciertas cosas
y atribuirle importancia a otras que en realidad no lo tienen tanto. ¿A qué me refiero? Se nos enseñó a vivir como si la muerte no existiera. Este tema recurrente, poco amable de hablar, es clave en fenomenología. En realidad, la fenomenología se funda en la conciencia de la propia muerte. De allí nace el afán fenomenológico, el estudio de la existencia y la búsqueda de deconstruir estos automatismos a los que siempre nos referimos. ¿Por qué digo que se nos enseñó a vivir como si la muerte no existiera? Porque las actividades que se nos han sugerido, las metas que se nos han propuesto, el estilo de vida que nuestros padres o nuestra familia seguía y que por lo tanto se suponía debíamos imitar, estaba fundado en una especie de olvido de la muerte. No es que se la negara si uno le preguntaba o si se tocaba el tema, pero en los hechos, en lo cotidiano, las actividades se organizaban, se delimitaban prioridades como si la muerte no existiera. Fíjense en la propia vida y en la vida de sus seres queridos, quizá de su familia, y sobre todo en la cultura. Tantos años de formación, otros años más de formación para que después ejerzas una actividad y, por ejemplo, te compres una casa y a todo esto se te fueron 60 años de la vida, por ejemplo. ¿No? Pero no parece que se estuviera teniendo en cuenta que a lo mejor en 20 años más todo esto se terminaba. Es decir, si tú estás navegando en alta mar, en un barco, y te comportas como si estuvieras en tierra firme, es muy probable que te caigas por la baranda más tarde o más temprano. Si estás caminando en el medio de la autopista y tú te crees que estás solo en un campo solitario en la llanura, es muy posible que algún auto te choque, que sufras un grave accidente. Quiero decir, tenemos que ser conscientes de dónde nos encontramos. ¿Por qué? Porque esto nos permite situarnos y las acciones que resulten, todo lo que surja va a ser más adecuado, más conforme, es decir, de acuerdo a la forma del ambiente en que estemos. ¿Por qué decimos que habitualmente como cultura y como especie humana estamos viviendo equivocados? Porque olvidamos el tema de la muerte al no poder resolverlo. Como no se puede encontrar una solución que nos satisfaga en el interior verdaderamente, lo escamoteamos, lo dejamos bajo la alfombra y nos comportamos como inmortales. Pero esto merece varias consideraciones. Por ejemplo, ¿cómo sería? ¿A qué nos referimos vivir teniendo en cuenta el tema de la muerte? Algo que también tocamos un poquito en Filocalía, pero que quiero profundizar también aquí. No estamos hablando de eso que en las películas se nos dice, o que quien ha salido de una enfermedad grave nos comenta, y lo podemos comprender, por supuesto. Bueno, ahora valoremos las pequeñas cosas, valoremos las cosas simples, el beso de mi ser querido, la presencia de mis afectos, el sol que entra por la ventana, el sonido de los pájaros. Bueno, eso está muy bien. Pero cuando hablamos de traer a la presencia en nuestro cotidiano la existencia de la muerte, no nos estamos refiriendo a eso. Eso está perfecto. Estamos diciendo que la finitud, cuando se vive con conciencia, nos transforma el modo de ser y de estar en el mundo. La finitud, cuando se vive conscientemente, nos transforma el modo de ser y de estar en el mundo. De pronto, por lo pronto,
dejamos de darle importancia a un montón de cosas que no la tienen a la luz del fin inminente. Es decir, si cuando somos chicos se nos dice, mira, probablemente estés en este mundo 70, 80, 90 años. Quizás te vayas antes, pero difícilmente te vayas después de los 90. Si se nos educara de este modo, cambiaría mucho el modo en que organizamos nuestras actividades, en que priorizamos nuestras metas y también el modo en que nos relacionamos con los demás y sobre todo con nuestro concepto de la divinidad o cómo abordaríamos o profundizaríamos nuestra búsqueda espiritual. Entonces, esto se nos patentiza, ya lo hemos dicho, se nos hace muy evidente, cuando más allá de todos los discursos fallece un ser querido o está en peligro la vida de un ser querido o nuestra propia muerte. Nosotros declamamos, oramos, nos decimos creyentes, etcétera, etcétera, pero en el momento en que las cosas se ponen difíciles, nuestra fe tambalea. Tambalea porque está fundada en algo conceptual o mental, que es totalmente barrido, arrasado por la tragedia. ¿Por qué tragedia? Porque nos hemos acostumbrado a olvidar el hecho de la finitud. Fíjense qué extraordinario esto, amigas y amigos. Fíjense qué extraordinario. Aunque la gente se muere desde que tenemos memoria histórica, siempre la gente se ha muerto y la gente se muere todo el tiempo en todos los lugares y de mil causas diferentes. Aunque esto ocurre siempre, nos sigue asombrando. ¿Cómo? ¿Se murió? Sí, se murió aquel. ¿Cómo puede ser? Pero mira vos, pero si estaba bien, y sí estaba bien hasta que dejó de estarlo, ¿verdad? Y la muerte se nos ha hecho tragedia por la negación que hacemos de ella. Entonces, como negamos algo constantemente, lo negamos de facto, de hecho, en nuestra conducta, en nuestra mirada, cuando esto aparece, irrumpe en nuestra vida, se nos hace tragedia. Distinta es la actitud de quien vive con la muerte al lado, como si fuera que la tuviéramos siempre en el regazo, o como hacían estos monjes de Filocalía, que para ayudarse a no olvidar esto, ponían una calavera. Está un poco alterado Gino y se ve que anda gente en la vereda. Ponían una calavera en la mesa o en su celda para no olvidarse de la muerte. Vamos a ver qué sucede y seguimos. Muy bien, continuamos. ¿A qué punto vamos? ¿Hacia dónde vamos? En que necesitamos fundar nuestra espiritualidad en algo que no sea conceptual. Fundar nuestra espiritualidad en algo que no sea meramente mental. Porque los avatares fuertes de la vida barren todo lo que es propio del lenguaje, todo lo que son los pensamientos, todo lo conceptual. Hay que fundarse en otra cosa. Cuando nosotros vivimos conscientes de la finitud, en palabras más crudas, cuando me doy cuenta que me puedo morir en cualquier momento, o que si esto no ocurre, en unos tantos años, más o menos, no voy a estar más, y por lo tanto no va a estar más ninguna de mis posesiones. Nada de todo lo que creo que me pertenece me va a seguir perteneciendo. Cuando vivo con esto en la copresencia, empezamos a tener la posibilidad de que se abra un campo en nosotros no conceptual. Esto empieza en la incertidumbre, empieza en un vacío, en un interrogante. Entonces, ¿para qué? Porque asumamos algo o veamos si podemos acordar una premisa.
No hay sentido en la vida, se me dijo un día, si todo termina con la muerte. No hay sentido en la vida si todo termina con la muerte. Exactamente. Lo formuló filosóficamente Heidegger, por ejemplo, de esta manera, pero ya muchos, antes de Cristo y después de Cristo, decían esto de un modo o de otro. No hay significado en la vida si todo termina con la muerte. Por lo tanto, si quiero encontrar significado en mi vida, en esta vida, tengo que encontrar lo que no muere. Y este encontrar la inmortalidad o encontrar lo que no muere, no puede ser conceptual porque no me va a servir. Necesito encontrar, según dicen los filocálicos, con un término que me parece agradable, encontrar el inmaterial en mí. En otras palabras, solo encontrando ahora, hoy, en mi vida actual, aquello que no muere en mí, puedo construir una vida con sentido, a pesar de la finitud. De la finitud de este cuerpo y de esta mente, que no soy en esencia. Volvemos a un punto muy crítico en ámbitos cristianos hablar de esto. Porque si nosotros nos consideramos cuerpo y mente, y no consideramos una esencialidad que no es material, ni es mental, y que por sí misma es inmortal y está permanentemente unida a Dios, si consideramos esto, cambia nuestra relación con Dios y con la vida actual. No podemos fundar una conducta cristiana cargada de sentido mientras nos sostengamos en conceptos que no podemos defender con nuestra propia vida. ¿A qué me refiero con esto de no poder defender lo conceptual con nuestra propia vida? Cuando nosotros incurrimos en la incoherencia, todos lo vivimos, cuando decimos nos hemos caído, he incurrido en una falta, en un pecado, en un error, y esto es recurrente, esta situación no hace más que mostrarnos la inconsistencia del aparato en que nos estamos sosteniendo, de la estructura en la cual nos basamos. ¿A qué me refiero? ¿A la estructura de la religión cristiana? No. Me estoy refiriendo a nuestra relación con la divinidad. Mi relación con Dios, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿De qué se trata mi relación con Dios? ¿Me imagino yo estarle hablando a un Dios que imagino? Porque esto va a ser muy endeble. Por esto caemos, por esto conceptual, por esta espiritualidad que en realidad es mental, caemos en estas cuestiones a las que denominábamos el otro día como si. Hago como que rezo, pero no rezo. Actúo caritativamente, pero en realidad lo hago para mí. Me parece que tengo fe, pero en realidad no la tengo. Vivo en un permanente como si fuera cristiano. Pero si sos cristiano, ¿por qué no vives en una serena alegría? Si sos cristiano, si crees en lo que dice el cristianismo, ¿por qué no vivís en una serena alegría? Porque en realidad no creo mucho en todo eso. Hay muchas partes que están sostenidas con pinzas, con alfileres. No sé si me explico adecuadamente. Los santos o los místicos habían llegado a un nivel de experiencia íntima de la divinidad, o al menos de la coherencia con su sentido de vida, con lo que sentían que era lo trascendente en su vida. Habían llegado a un nivel de profundidad en eso que les permitía sostenerse en cualquier situación.
Por eso el esicasta, el impasible, aquel que permanece imperturbable más allá de las circunstancias, cuando esto es de verdad, no lo hace por fuerza. No es el verdadero esicasta, el que permanece en quietud, estos monjes que tanto nos referencian en Filocalía, por ejemplo, no eran gente que permaneciera a la fuerza en su celda, soportando 50 años los impulsos del cuerpo y los vaivenes de la mente para llegar al final de su vida a consumar una unión con Dios. Esto es imposible, no puede ser. Lo hacían porque ya estaban unidos a Dios. Habían encontrado al inmaterial en sí mismos. Gino. Tenemos que encontrar el Espíritu en nosotros. Tenemos que encontrar el Espíritu en nosotros para poder vivir una vida espiritual y no una vida mental. Creo que eso es una buena síntesis del tema. Hay varias consultas que me han hecho llegar, las seguimos contestando en el video que sigue, la próxima semana, pero este tema es medular. Nuestra relación con la muerte. La muerte tiene que ser para nosotros una amiga. Fíjense lo que estamos diciendo. La muerte tiene que ser una ayuda. ¿Por qué? Porque de hecho lo es. Lo es. La muerte es una de las manifestaciones más claras de la gracia de Dios. La muerte es una de las manifestaciones más claras de la gracia de Dios, que si la tenemos en cuenta, nos está llamando todo el tiempo a recordar a Dios y a vivir de un modo auténtico. Quizá quien fuera el fundador de la fenomenología, que fue Martin Heidegger, o al menos en el aspecto filosófico de esto, no era cristiano, para nada. Y sin embargo afirmaba esto mismo de la inautenticidad de la vida y de la necesidad de enfrentarse a la muerte con los ojos abiertos para poder preguntarnos verdaderamente acerca del significado de la vida. Muchos existencialistas y muchos filósofos terminaron, fíjense, esto yo les comentaba un día, terminaron haciéndose cristianos a partir de estas filosofías de la existencia que en apariencia nos dejan solos o en apariencia nos dejan muy confundidos respecto de la doctrina cristiana. Cristo es el inmaterial en nosotros. No será negando nuestra propia finitud o alienándonos en lo cotidiano, sumergiéndonos en la cotidianeidad y ocupándonos de 1001 minucias o secundariedades, como vamos a encontrar la verdad y la respuesta a los interrogantes profundos de la vida. Bueno, dejamos ahí el tema planteado. Sin duda esto va a seguir dependiendo de ustedes, de si se suscita un intercambio o si el tema no da para más y no lo continuamos. ¿Qué nos queda? Había algunas consultas más breves en todo caso. A ver, las seguimos ahora. Muy bien, hermanas y hermanos, amigas y amigos. Ya para ir terminando este vídeo, me van a quedar varias consultas afuera para no extenderme demasiado. Vamos con algunas que quizás sean más breves. Por ejemplo, dice, me interesaba el comentario hecho por un participante del curso en el que se planteaba la cuestión de que a veces nos levantamos cansados pese a haber dormido y descansado bien. ¿Cómo se relacionaba este hecho con la expresión de San Pablo, en mi debilidad está mi fortaleza? Bueno, en principio me parece que no los puedo relacionar. Yo he visto que cuando, pese a haber dormido un buen número de horas,
sin embargo nos levantamos cansados, con la sensación de cansancio, esto pareciera tener que ver con una dificultad para digerir los contenidos psíquicos en general. Así como a veces hemos comido demasiado pesado y nos cuesta digerir los alimentos, también las vivencias, si no han podido ser integradas, gastan energía y nos hacen sentir al otro día con menos fuerzas, ¿no? Esto respecto de la actividad onírica, a la cual en fenomenología definimos como la digestión de las vivencias en general. En cambio, esto de la debilidad, que cuando soy débil en realidad soy fuerte, de San Pablo, lo vemos más relacionado a un asumir nuestra incertidumbre, nuestra situación como ser humano en medio de un universo que percibimos inmenso, sin la capacidad para manejar casi todo, o sea, no podemos manejar casi nada, y esto nos deja en una sensación de debilidad a expensas de la voluntad de Dios o del misterio de la existencia. Esta debilidad suele hacernos fuertes. ¿Por qué? Porque en vez de andar creyéndonos que somos capaces, nos reconocemos impotentes y por lo tanto nos entregamos, nos abandonamos en Dios. Este abandono da fortaleza. Es el testimonio de muchos santos que vivían enteramente confiados a la voluntad del más alto. En el muy alto he puesto mi refugio está en el Altísimo. Y entonces hacían cosas que a nosotros nos atemorizarían o nos parecerían demasiado audaces, pero ellos las llevaban adelante porque confiaban en que no podían nada. Por lo tanto, eran conscientes de que el Supremo manejaba todo. Cuando esto está muy en la copresencia, o cuando somos conscientes de que todo depende de la voluntad de Dios, verdaderamente nos hacemos débiles y en ello terminamos siendo fuertes, sintiéndonos fuertes. Dime después si esto ha servido. Yo en realidad lo veía como dos temas, ¿no? Esto del sueño y el cansancio con lo de San Pablo. Después me preguntas sobre el Ungrund del maestro Eckhart, si podría extenderme un poco más sobre esto, y si es en fenomenología o en filocalía que voy a tratar sobre esto de los místicos alemanes. No, en realidad lo vamos a tratar ahora en el blog. Ahora que ha sido abierto, los cursos son abiertos para todos los lectores, nos vamos a ir metiendo de a poquito con los místicos alemanes, lo que ha sido conocido como la corriente renana de la mística, que tiene como uno de sus mayores exponentes al maestro Eckhart, y dentro de sus exposiciones, de sus homilías o de sus discursos, sermones, el famoso, el célebre Sermón del Hombre Pobre, también como otra de sus obras cumbres, de muy difícil aprehensión desde el corazón. Hay que ir de a poco, es necesario un abordaje muy paciente de las obras del maestro Eckhart, y tal vez nos ayuden algunos como Taulero, Suso, Nicolás de Cusa, Ruiz Broek, para ir ambientándonos en esto de la mística renana. ¿Por qué proponíamos esto? Porque son místicos muy emparentados al tema del silencio, al tema del abandono, y quizá una de las cumbres más altas del cristianismo, que alcanzó el cristianismo hasta hoy, ¿no? Vamos a ir poquito a poco, vamos a ver cómo lo hacemos, queremos hacerlo bien, así que con paciencia, ya lo vamos a ir publicando. Después un hermano me pregunta una duda sobre la identificación y el testigo. Cuando rezamos, si nos observamos desde fuera como testigos, ¿quién reza?
¿Es bueno en ese caso identificarnos con el orante o también debemos observar al que reza sin identificarnos? Buena pregunta. Yo no sé cómo será en el caso de otras personas. En nuestro caso, toda oración implica un cierto grado de identificación con éste. La oración implica una sensación previa de separación. Esto no está ni mal ni bien. Esto es, como decíamos el otro día, aunque soy consciente de que soy parte de la planta, si me siento una parte, por ejemplo una flor, puedo pedirle a la raíz nutrientes o puedo pedirle al sol su luz, aunque sé que está todo junto, todo relacionado y que en última instancia somos todos lo mismo. La oración implica un sentido previo de separación. ¿Y qué es la oración? El acto mediante el cual se busca la unión. Pero pese a implicar la oración una sensación previa de separación, implica también el conocimiento de que la unión es posible. Nadie hace algo que considera inalcanzable. Nadie mueve una mano sin creer que es posible que ese acto llegue a destino. Entonces, la oración implica un cierto grado de separatividad, donde me siento separado de aquel a quien dirijo mi oración, pero también implica en el fondo un presentimiento de la posibilidad de unión. Al momento de orar, estamos hablando desde la oración discursiva, los distintos métodos devocionales, hasta la oración de Jesús, la oración monológica. Todos esos modos de oración implican cierto grado de separación y por lo tanto de identificación. La oración silenciosa o contemplativa parte desde allí mismo, pero se introduce en esta especie de disolución del que reza, en este olvido de nosotros mismos, como dice la nube del no saber en alguno de sus párrafos, ir perdiendo la noción de ser para diluirnos en el amado, o algo muy parecido. Y entonces allí sí, este tipo de oración, si es que puede ser llamada oración, este tipo de oración ya no tendría esta separación o esta sensación diferente de separatividad. Si acudo a la oración, yo no me pondría a testificar. Lo estoy abordando ahora desde otro lado, ¿no? No me pondría a testificar. Si te sientes llamado a orar, haz oración, reza profundamente con todo el cuerpo, con toda la mente, con toda la pasión que puedas. No te cuestiones estas cosas, no pienses en estas cuestiones. Orar es ponernos en presencia de lo sagrado, antes que nada. Y ya ponernos a orar implica que estamos necesitando, nos parece necesitar algo. Hay una cierta carencia. Hay que sumergirse en esa carencia y dejar que fluya la oración desde allí. Bueno, me dice si vamos respondiendo algo o por lo menos un intercambio hemos hecho sobre el tema. Bueno, después vienen unas consultas que son extensas y que voy a preparar bien porque ofrecen mucha complejidad. Algo hemos respondido hoy, pero no todo, ciertamente. Bueno, ahí estamos. ¿Qué más nos puede quedar? No, yo creo que nada más. Revisen tranquilos los vídeos. Hay mucho material en los vídeos ya expuestos. Vamos a seguir en tanto las consultas y las preguntas susciten nuevos temas. Hay como
hay un punto central en fenomenología que cuando se accede a él nos cambia mucho la mirada, nos modifica mucho la mirada. Y esto favorece un reacercamiento al cristianismo desde otro lugar. Entonces fíjense, revisen algunos videos, vean si tienen temas no completados, que no les cierran adecuadamente, que no encajan. Cualquier duda y nos la hacen saber. Así avanzamos a paso firme y sin hacer como que avanzamos. Bien. Bueno, también estamos poniendo allí cada día en el blog, o casi cada día, textos sobre la oración y sobre esta temática de la oración. Sería bueno que nos cuenten, que nos hagan llegar materiales que a ustedes les parecen útiles con el tema de la oración, o cuál es su modo particular de orar, qué santo los guía en este tema, qué libro. Así se hace más rico y una construcción común. Bueno, amigas y amigos, invoquemos a Jesucristo, nuestro Señor, que nos asista con su gracia para continuar en estas tareas y que nos dé su luz para tener nuevas comprensiones en estos temas y tal vez en otros. Un abrazo grande. Hasta pronto.